En el mundo existen pueblos y culturas muy llamativas. Cuando hablamos de pueblo, lastimosamente olvidamos los pueblos no contactados por el llamado hombre libre. Nosotros hemos olvidado nuestros orígenes y hemos pensado que todas nuestras raíces han muerto o se han extinguido en el tiempo. Pero déjame decirte que no es así. Según informa el Movimiento Global por los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, Survival Internacional, en la selva Amazonas hay numerosas comunidades indígenas al borde de la extinción. En este momento te quiero presentar 5 tribus o sus sobrevivientes que de alguna forma u otra siguen viviendo con miedo del hombre mal llamado civilizado. Número 1. Los aguas no contactados. Son cazadores-recolectores nómadas que continuamente se desplazan por la selva, pueden construir una casa en unas horas y abandonarla unos días después. Otros pueblos más asentados viven en casas comunales y plantan mandioca y otros cultivos en claros de la selva, además de cazar y pescar. Survival informa mediante un estudio que en el estado de Acre, Brasil, pueden vivir hasta 600 indígenas en 4 grupos diferentes y unos 300 indígenas no contactados vivan en Masacó, Rondônia. Ellos para cazar y defenderse en la selva usan arcos y flechas enormes. Tienen un fuerte gusto por comer tortuga. Se han encontrado montones de caparazones en campamentos abandonados. Se desconoce el origen de su miedo a los foráneos, pero se cree que estos son los sobrevivientes de algunas de las masacres cometidas por los ganaderos y madereros. Además se cree que pudieron ser también víctimas de la fiebre del caucho. Quizás en sus mentes todavía exista el recuerdo de los asesinatos de sus antepasados, lo que les obliga a vivir escondiéndose en la selva. Número 2. Los Piripcura, de Mato Grosso. Se desconoce toda información sobre esta tribu, no se sabe cómo se llaman a sí mismos en su grupo. Algunos otros pueblos indígenas como los indígenas gaviaos, les llaman los Piripcuras o el pueblo mariposa. Los llaman así porque estos se mantienen en movimiento continuo por la selva. Hablan Tupi-Kawaii, una familia de idiomas que comparten con varios pueblos indígenas en Brasil. Los Piripcuras eran unos 20 individuos cuando la FUNAI los contactó por primera vez la década de 1980. Después del contacto, volvieron a la selva. Durante el breve tiempo que permaneció en el hospital, habló de cómo en el pasado reciente su tribu era más numerosa y describió cómo habían sido masacrados por los blancos, y cómo él y su único compañero anduvieron por la selva cazando, pescando y recolectando. Hoy en día se desconoce de ellos, no se sabe si fueron asesinados o todavía andan en medio de la selva. Número 3. Los Cauaíba del río Pardo en Mato Grosso. También se sabe poco de este pueblo indígena, pero se cree que pertenece al grupo de los Cauaíbas. Según la fundación del indígena la FUNAI, se estima que sean menos de 50 individuos, los cuales están en grave peligro de desaparecer por la persecución de los ganaderos y madereros. Los estudios de la FUNAI plantean la hipótesis de que los miembros de este grupo dejaron de tener hijos porque siempre están huyendo de madereros y otros intrusos. Como siempre están escapando, no pueden cultivar y se ven obligados a depender solo de la caza y la pesca. Hecho muy relevante fue que recientemente, en un giro inesperado, un fiscal federal ha iniciado una investigación sobre el genocidio de estos Cauaíbas. Las evidencias sugieren que los madereros han perseguido de modo deliberado a los Cauaíbas y les han forzado a abandonar sus hogares y vivir a la carrera. Número 4. Los Corubos del Valle del Javari. Una de las mayores concentraciones de pueblos indígenas aislados en Brasil, se encuentra entre la frontera con el Perú, en el Valle del Javari. La tribu de los Corubos es conocido en la zona como el de los caseteiros o los hombres de los palos por los largos palos que usan para protegerse. En 1996, la FUNAI contactó con un grupo de 30 corubos que se habían separado del grupo principal, que continúa sin ser contactado y que reiteradamente evita el contacto con los pueblos de los alrededores.
Las enfermedades mortales contraídas a través de los foráneos están afectando a los grupos contactados en su territorio y se teme que puedan transmitirse a otros grupos no contactados con consecuencias trágicas. Número 5. En particular el número 5 dejó de ser una tribu, pasó a ser un recuerdo de un pueblo vilmente exterminado por los intereses de los ganaderos y madereros. El último de su tribu. Es triste y lamentable saber de lo que somos capaces de hacer, de cuánto podemos olvidar e ignorar a nuestros ancestros por nuestros intereses. El último de su tribu es un hombre indígena solitario, es el último superviviente de su tribu, probablemente masacrado por los terratenientes ganaderos, que ocuparon la región de Tanaru, en el estado de Rondonia. Vive solo, se mantiene huyendo constantemente y reniega todo tipo de contacto con foráneos. No se sabe cómo se llama, a qué pueblo indígena pertenece o qué idioma habla. Los que saben de su existencia lo llaman el hombre del agujero por los grandes agujeros que cava para atrapar animales o para esconderse en ellos. La FUNA ya ha delimitado un pedazo de selva para su protección, que está totalmente rodeado por terratenientes ganaderos. Hoy día aún son deliberadamente perseguidos y cazados, y las selvas donde viven están siendo rápidamente destruidas. Con tu apoyo podemos ayudar a que estos pueblos aislados sigan viviendo y conservando lo más íntimo de sus costumbres ancestrales. Estos 5 grupos indígenas quería mostrarte. Y recuerda, ama la vida, respeta la vida, todos somos parte de este planeta.